Buenas noches, hermanos. Es un privilegio estar aquí delante de ustedes y delante del Señor, porque sabemos que nuestro Padre, que nuestro Señor es bueno y tiene misericordias para con cada uno de sus hijos. No importando el caminar que podamos haber tenido, el Señor dice que hace nuevas criaturas en cada uno de nosotros. Por esa razón estoy aquí, si no, no habría razón. El Señor es bueno y toda la gloria sea para Él. Y yo quería compartir con ustedes algo que de verdad el Señor me hablaba cuando yo comparto con mis hijos. Mis hijos son pequeños. Esteban, que es el mayor, tiene 9 años. Yanis tiene 6 y el más chiquitín tiene 2. Pero cuando compartimos juntos, les hablo de David, ¿no? Les hablo de Daniel y de tantos buenos ejemplos que tenemos en la palabra. Y ahora último conversábamos de la vida de José. Hemos escuchado definitivamente de José, cómo era su fe, cómo era tan noble, cómo vemos que a pesar de todo lo que podía haber pasado, nunca se quejaba, ¿no? Era una persona íntegra. Sea que esté visto por alguien o no, siempre él demostraba que era obediente a la palabra de Dios. Y hay un punto importante en la vida de José, que es que Jehová estaba con él. Muchas veces en la palabra se repite en la historia de José, Jehová estaba con él y José estaba con Jehová. Dios quiere, hermanos, que ese caminar sea siempre con Dios, que Dios quiere siempre que nosotros caminemos con Él. La pregunta sería si nosotros estamos dispuestos a caminar con Él. Es una pregunta que nos debemos hacer nosotros si todos los días en nuestro caminar tenemos a Dios como ese acompañante diario en nuestras vidas, ¿no? Él era fiel a su Señor independientemente de las circunstancias que pudo haber pasado, todas las que pasó, ¿no? Ser vendido, ser esclavo, estar preso, o sea, todo lo que pasó. José era para decir es un hombre que el Señor nunca lo dejó solo. En otras palabras, Jehová estaba con él. Y de verdad que nosotros necesitamos que muchas veces el Señor nos vuelva a hablar si realmente queremos estar caminando con el Señor, con Él todos los días, no solamente algunos días, no solamente cuando estoy en la congregación, no solamente cuando estoy los domingos de iglesia, sino que este vivir tiene que ser día a día. El querer estar con Dios tiene que ser todos los días. Y eso era un poco lo que quería hablar hoy día yo con ustedes, que el pueblo de Dios está llamado a ser santo, ¿cierto? ¿Cuántas veces habremos escuchado esta palabra y cuánto no sabremos lo que significa ser santo? Que es estar separado, que es estar apartado de todo lo que a Dios no le gusta, ¿no? Yo de verdad, disculpen que toque tanto el ejemplo con mis hijos, pero me encanta hablar con ellos de la palabra y cómo empiezan a preguntar, como ese niño que quiere saber todo y levanta la mano cada rato para que el profesor, la profesora le responda. Así es cuando yo hablo con ellos, ¿no? De que quieren saber más y más y más, ¿no? Y esa es la actitud que deberíamos de tener nosotros, de querer saber más y más del Señor. Entonces, en 1 de Pedro, si me acompañan, por favor. ¿Por qué el Señor quiere que seamos santos? ¿Por qué lo dice? Sed santos porque yo soy santo, ¿no? Lo dice clarísimo en su palabra. Dios quiere que sus hijos aprendan a vivir como Él lo manda. ¿Por qué? Porque Él es santo. No hay otra forma de vivir que no sea como Él quiere para con cada uno de sus hijos, ¿no? Dios nos exige eso, Dios nos ordena eso, porque Él es santo.
Y en Apocalipsis 15:4 lo vuelve a mencionar, ¿no? En la primera parte dice, ¿quién no temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, ¿no? Dios hace una separación de lo santo con lo no santo, con lo que no le agrada a Dios, y Él es tan claro, es tan puro, que no puede haber pecado ni maldad en donde Él está, ¿no? Él santifica a su pueblo, Él santifica su templo, su morada, Él santifica este lugar de congregación. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en medio. Por esa razón, Él es santo, ¿no? Hay un ejemplo, en Isaías, cuando Él está viendo, describiendo el trono de Dios, Él lo repite 3 veces. Santo, santo, santo. Lo deja muy claro en su palabra para demostrar lo importante que quiere que nosotros podamos notar en que Dios es 3 veces santo. Y cuando Isaías ve que, o se da cuenta de que no está bien, que hay pecado en su vida, que no está completamente separado, cuando hay suciedad en nuestras vidas, él nota, él siente que algo le falta. Y el Señor hace un milagro. El Señor manda un ángel y lo cura y lo limpia, ¿no? Pero, hermanos, eso es lo que a veces de repente vivimos, entre comillas, santos, pero estamos viviendo en pecado o estamos viviendo con apariencias. Mientras no le mostremos al Señor o no mostramos ese arrepentimiento, el Señor no nos va a limpiar. Porque el Señor es muy sabido por todos los que estamos aquí, de que el Señor quiere usarnos a cada uno de los que estamos aquí, no importando cuánto tiempo tengamos en la palabra, si somos ya con bastantes años, si somos nuevos, pero el Señor quiere que este pueblo, que su pueblo, sea limpiado, sea un hombre nuevo, una criatura nueva, no para sentarnos y darnos las bendiciones entre nosotros. La palabra del Señor nos dice y nos manda a que mostremos ese amor que el Señor ha tenido para con nosotros para dárselo a otros. Y el Señor te dice, ¿a quién enviaré? Y levante la mano el que no quiere ser enviado por el Señor. O mejor dicho, levante la mano el que de verdad quiere ser usado por el Señor. Porque cuando el Señor nos dice, si quiere ser usado, nosotros tenemos que responder, hermanos, heme aquí. Henos aquí, Señor. Un pueblo que se muere en la pereza, se muere en la rutina, nos gana el día a día y simplemente no hacemos lo que Dios nos quiere hacer con nosotros, usarnos como esos hombres y mujeres para poder llevar su palabra. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere hacer en cada uno de nosotros criaturas nuevas, hombres nuevos, para poder así ser usados por Él. ¿Estamos limpios realmente? ¿Estamos realmente dándole gloria al Señor en todos nuestros actos? ¿Estamos realmente aprovechando el tiempo que tenemos? ¿O de verdad, y lo digo porque el Señor me lo muestra, de que estamos perdiendo demasiado tiempo en otras cosas que no son importantes, que de repente a nuestros ojos, a nuestro parecer, a nuestro entendimiento es importante, pero no estamos haciendo lo que realmente el Señor quiere. Cuando Moisés estaba en la zarza, el Señor le dijo que estaba en tierra santa, porque la presencia de Dios estaba ahí. La diferencia, hermanos, de cuando estamos haciendo lo malo es porque el Señor no está en nosotros, o simplemente queremos zafarnos de su presencia, salirnos un instante de su presencia para poder hacer lo que yo quiero, para satisfacer mi carne. La santidad es un proceso, es un caminar. Nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí ya hemos sido
ya hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Yo creo que, no sé, de repente los más pequeñitos, pero el Señor ya nos ha justificado. Todos los que estamos aquí que somos conscientes de que el Señor murió por nosotros, por nuestros pecados, ya somos criaturas nuevas, ya somos justos. En términos jurídicos, el ser justo es el que ha sido absuelto de pecado, el que ya no tiene pecado. Dios nos ha declarado justos, nos ha dado una sentencia favorable en el juicio. Cuando merecíamos la muerte, el Señor nos da una nueva oportunidad y dice, no, yo ya morí por ti. Y entonces ahora eres justo, estás justificado. Es un acto el acto de Dios de quitarnos la culpa, hermanos, de cómo vivíamos en nuestra antigua manera de vivir, cómo era nuestra antigua vida, cómo era nuestro viejo hombre. Dios hace justo a un pecador por medio de su sangre. El sacrificio de Dios en la cruz fue ese amor por cada uno de nosotros y nos hace justos. Por eso, si hay alguno que de alguna manera no ha recibido al Señor, es el momento de hacerlo, ¿no? Pero esa santificación del justo, que creo que ya somos todos los que estamos aquí, tiene que ser una santificación que sea progresiva. El caminar del creyente tiene que ser siempre para arriba. Pueden haber caídas y levantadas, como de repente nos puede haber pasado, pero nos tenemos que volver a levantar, poner nuevamente la armadura para seguir en ese ascenso, lo que quiere el Señor. Aunque el creyente ha sido perdonado y limpiado de su pecado, esto no quiere decir que el pecado haya salido de nuestra vida, ni de nuestro corazón, ni de nuestra carne, porque hay una lucha interna, hay una lucha que de repente ni vemos que pasa en el mundo, pero también pasa en nuestra vida. Esa carne que nos dice, duerme un poco más, esa carne que te dice, voy a ver un ratito más mi Facebook, mis redes sociales, y un ratito se convierte en 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora, y pasó cuánto tiempo que le dimos a nuestra carne, satisfacemos nuestros ojos y no nuestro espíritu, y después nos quejamos, ¿por qué el Señor no está conmigo? Porque simplemente no queremos estar con el Señor. En Juan 3.1 dice, 1 Juan 3.9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nuevamente, todos los que estamos aquí hemos sido justos y salvos por el Señor y somos nacidos de Dios, nacidas nueva criatura. Y en teoría y en la práctica no deberíamos seguir nuestra vida en pecado. Por eso, de alguna manera yo ponía como, soy malo para poner los títulos, y no me gusta poner títulos a mis prédicas, pero de verdad qué importante y qué grato es para nosotros sentirnos hijos de Dios, ese pueblo separado, que el Señor nos dé tantas bendiciones y ya estamos justos y somos hijos de Dios, pero nuestra caminar está chato y plano, porque simplemente no queremos seguir caminando en los caminos del Señor y nos olvidamos o simplemente nos relajamos en esa separación, en eso que Dios quiere en cada uno de nosotros, el santificarnos. Martín Lutero decía, simul justus et peccator, que significa justo y pecador al mismo tiempo. ¿Somos justos? Amén, el Señor nos ha perdonado. ¿Todavía hay pecado en nosotros? Por supuesto que lo hay. Nosotros debemos de entender que somos justos en Cristo, a través de Cristo y por Cristo. Pero aún hay lucha en nosotros con nuestro pecado. Nuestra carne todavía sigue resistiéndose a que aflore el hombre como era José, que no importando las circunstancias, él seguía confiando en Dios y Dios estaba con él. Dios nos da una nueva vida en Cristo y esta es de una regeneración de lo que éramos antes. Es un nuevo nacimiento. O estamos vivos o estamos muertos.
¿no? No vamos a ser como unos estropajos que simplemente nos dejamos llevar por las circunstancias. Si somos criaturas nuevas, si estamos justificados en el Señor, debería haber un tema de santificación en nuestras vidas y que realmente se note en la vida del creyente, se note en nuestro accionar con nuestros compañeros en el trabajo, en los estudios y en todo el lugar donde estemos. Características, si le queremos dar a José, era un hombre que todo el mundo o todas las personas que lo rodeaban se daban cuenta que tenía algo especial. ¿De verdad los demás notan algo especial en nosotros? Yo, nuevamente, el Señor me hablaba y podría ser una persona común y corriente. Que nuestro accionar, hermanos, hermanas, sea notorio ante los ojos de los no creyentes y de los creyentes, que es un caminar en ascenso, en esa búsqueda del Señor. Y hay muchos versículos que yo había, no sé si los tenemos por ahí, en Filipenses 2, del 12 al 13, Dios nos llama a actuar, nos exhorta a participar en nuestra salvación. ¿Cómo lo dice? Con temor y temblor. Que de verdad tengamos miedo de que el Señor no esté con nosotros. Que de verdad tengamos miedo que el Espíritu de Dios que mora en sus hijos se aparte. Porque nuestro pecado es tan repetitivo que el Señor no puede estar donde hay pecado. Santo, 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 3 veces santo, no puede permitir el pecado en sus hijos. No debe haber, hermanos, como quien dice, ese relajo en los creyentes para creer que no va a pasar nada. Romanos 8:13 dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nuestra carne, que está con tantas cosas agradables, entre comillas, prefiere la comodidad, mientras que el Espíritu se tiene que esforzar por trabajar más. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Cuántas de estas cosas pueden estar en nuestras vidas? ¿Cuánta lujuria puede pasar por nuestros ojos cuando vemos un tema en la televisión o en las redes? ¿Cuánto engaño puede haber en nosotros cuando vemos de repente una casa de apuestas y creer que voy a ganar el doble de... ¡Qué vergüenza! De verdad, el Señor que nos muestre, hermanos, qué es lo que estamos haciendo mal. Porque el Señor quiere que su pueblo, que su iglesia cristiana de Camacho, sea distinta a las demás. Que los hermanos que están en la alabanza sean hermanos que puedan contagiar ese espíritu del Señor, como ha sido cantado hoy día. Que las prédicas que son grabadas o son escuchadas en vivo puedan mover el espíritu en otras personas para que de verdad quieran eso, lo que el Espíritu pone en cada uno de sus hijos. Que podamos transmitir esa luz que el Señor pone en cada uno de sus hijos. Y que no seamos nosotros los que apaguemos su luz, sino más bien que podamos dar esa buena batalla que dice en la palabra. En Timoteo, 2 Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, y con los que de corazón limpio invocan al Señor. Yo creo que varias veces lo he mencionado en jóvenes. Cuando yo comencé a venir a la iglesia, las primeras reuniones que venía eran jóvenes. Bueno, ya no son tan jóvenes los que están acá cuando yo venía. Pero yo de verdad no quería estar en... Sentía, obviamente era el enemigo que vivía en mí, ¿no? Sentía que estaba perdiendo el tiempo, que venía de tan lejos, que estaba cansado,
me dominaba la carne, ¿no? Y podía ver en los hermanos que estaban aquí adorando y alabando como ha sido notorio hoy día, porque ese es el deseo del corazón que debe haber en cada creyente, que en nuestras alabanzas, que en nuestras conversaciones, el centro sea Dios. Y de verdad, eso pasa cuando, es la diferencia cuando el hombre no tiene al Señor, ¿no? A veces podría decir yo, oye, ya, ¿a qué hora acaba? Le decía a Elizabeth cuando ella venía conmigo, ¿no? O ella me traía. Yo decía, ya, ¿a qué hora nos vamos? ¿No? Ya, acababa la reunión y hay un compartir, ¿no? Están conversando entre hermanos. Y ya, tú has venido básicamente para conversar, le decía. Le ponía estorbo, pero a rabiar. Y el Señor en nosotros quiere eso, ¿no? Que esos deseos engañosos, que esas cosas que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, sean limpiados más y más por el Señor. Se nos exhorta, hermanos, a luchar, a ocuparnos y a limpiar nuestra vida, nuestro caminar. El propósito del Señor es que, de esta redención que el Señor nos ha dado, es que al final nos santifiquemos, ¿no? Y eso solamente lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. No hay forma, amados hermanos, que lo hagas en tus fuerzas. No hay formas que tú digas, sí, voy a buscar al Señor sin orar. No hay forma que digas, sí, estoy creciendo en los caminos del Señor sin leer tu palabra. No hay forma que tú creas que sin congregar puedes acercarte más al Señor. El Señor nos dice, nos insta a congregarnos como hermanos en búsqueda del Señor. Estamos salvos, pero no estamos completamente sanos. Dios quiere darnos salvación y sanación a cada uno de sus hijos. Un creyente no está más justificado uno que el otro. Yo puedo haber venido de una vida horrible y alguno otro puede haber venido de una vida más suave, más light, ¿no? Pecador, pero pecaditos. En cambio, yo tremendo pecador. El Señor, ¿saben qué hace? A todos nos mira por igual. Su justificación fue la misma para con todos. Derramó la misma sangre para uno que para el otro. Pero ahí viene la diferencia. Cuando ya nos da la salvación, nosotros podemos notar, y ustedes lo pueden ver, no pongamos ejemplos, pero en definitiva, no todas las vidas caminan a la misma velocidad. No todas las vidas buscan al Señor de la misma forma. Pero el Señor nos exhorta y quiere que cada uno de nosotros lo busquemos cada vez más. Y no hay forma de decir que tenemos que buscarlo todos los días. Es la única forma de que podamos caminar con el Señor si lo buscamos día a día. Romanos 6, 11 y 14, 6 del 11 al 14. Es importante, hermanos, que dice la palabra, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ya matamos el pecado que hay en nosotros, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Si no, dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos de donde el Señor nos sacó, y vuestros miembros, ¿para qué? Para que sean instrumentos de justicia, para que otros hermanos tengan esa bendición y ese gozo que podemos tener nosotros ahora como hijos de Dios. Porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, comencé diciéndolo, no estaría aquí. No estaríamos ninguno de nosotros aquí. Porque solamente por esa gracia que tiene Dios para con su creación, para con sus hijos, nos da esa nueva oportunidad. El pecado ya no es nuestro amo, ya no reina en nosotros, pero tiene que haber un camino siempre hacia arriba, siempre hacia adelante. Vamos a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, que dice, irreprensible
que no nos pueda llamar en nada la atención para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces habremos dicho, Señor, ven, ya ven por tu pueblo, ya ven, Señor, ya no puedo ver la maldad, ya no puedo ver el sufrimiento, ya no puedo ver, pero realmente estamos irreprensibles para con el Señor? Hoy día ha sido un día entregado al Señor, cada uno que podamos responder a nosotros mismos. Hoy día, solamente hoy día, no ayer, no el fin de semana, nada. Hoy día hemos caminado con Dios, hemos hecho lo que Dios quiere, nos hemos separado y apartado para tener un tiempo especial con el Señor, hemos podido compartir de su palabra, hemos podido orar realmente para buscar al Señor. Hermanos, de verdad que mi idea ni mi intención es ni aburrirlos, ni cansarlos, ni darles sermones en el sentido de que sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos qué es lo que Dios quiere de sus hijos. Sabemos cuáles son los beneficios de la obediencia y cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Sabemos que el Señor es bueno, que nos perdona, pero Él quiere que andemos en el Espíritu y no en la carne. Que nosotros aprendamos a depender de Dios. Que hagamos las cosas que Dios nos manda, sabiendo que Dios es bueno, pero esforzándonos cada vez más en acercarnos más al Señor. Debemos hacer morir nuestra carne y crecer en el Espíritu. No lo he puesto en las referencias, pero yo le pedí al Señor, Señor, ¿con qué quieres que yo cierre? ¿Qué es lo que tú quieres realmente que yo pueda transmitir a tu pueblo, a ese pueblo santo que es la iglesia de Camacho? Y en Jeremías 26, 2 y 3, no está en las citas, perdónenme. Dice, sí, Jeremías 26, 2 y 3. Así dice Jehová, así ha dicho Jehová. Ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Y todas las palabras que yo te mandé, hablarles. No retengas palabra, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré de lo mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. ¿Cuántas veces yo he podido decir, qué linda es esta palabra, qué hermosa esta palabra, cómo me ha hablado? Salgo de la reunión y simplemente me olvidé de lo que me habían hablado. El Señor en su infinita misericordia, amados hermanos, nos da 1, 2, 3, no sé cuántas oportunidades me ha dado a mí el Señor. Pero el Señor quiere ese pueblo santo, amados hermanos, que de verdad, volviendo a la vida de José, cuando estaba cara a cara con el pecado, cuando la esposa de Potifar quería hacerlo caer, él salió corriendo, dice. En la palabra lo dice. Y él dice, ¿cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo yo haría lo que sé que no debo hacer cuando conozco de la palabra y sin embargo sigo haciendo las cosas que no le agradan al Señor? Vamos a orar. Si pueden ir subiendo los músicos. Señor Padre Santo, yo te doy las gracias, Señor, por este tiempo y por cómo tú me has hablado a mí, Señor. Yo te pido, Señor, que tú limpies nuestros corazones, Señor, de toda la maldad que puede haber, que limpies nuestros pies, porque día a día nos ensuciamos, Padre Santo. Te reconocemos como nuestro Dios y nuestro Señor, y te damos las gracias, Señor, porque somos justificados en ti, somos justos en ti, Padre Santo. Pero ayúdanos, Señor, a que la separación que tengamos que hacer con el mundo, Padre Santo, sea
cada vez mayor. Que nos podamos esforzar, Padre Santo, en hacer lo que a ti te agrada. Que nuestra carne, Señor, no se deleite en las cosas que no le agradan a nuestra carne, Señor. Que nuestro espíritu crezca en medio de nosotros. Que podamos, Señor, ser hombres nuevos, criaturas nuevas. Y que ese hombre viejo que ha pasado no venga más, Señor. Que el enemigo no nos recuerde, Señor, nuestro pasado, sino más bien que podamos abrir nuestros ojos espirituales, Señor, y saber que nos rodean ángeles, Padre, que en medio de nosotros hay ángeles, que hay una lucha, pero esa lucha queremos hacerla contigo. Oh, Señor, te doy las gracias, Padre, por todo tu amor, Señor. Bendice, Señor, a cada una de las personas que ha podido venir acá. Bendice sus familias que están representadas, Señor. Que este pueblo que está separado, Señor, se goce, Padre, de tener al Rey y Salvador de nuestro lado, a nuestro Príncipe de paz, a nuestro Señor, a nuestro Padre amado. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria y honra sea para ti. En el nombre de Cristo he orado. Amén. Ante ti doblo mis rodillas, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz.